feto hasta vamos a llegar a los ancianos. Vamos a ir pasando todas las diferentes etapas. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es el uso de fármacos durante el embarazo. Tenemos que tener en cuenta que el crecimiento y el desarrollo del feto van a depender de las sustancias que van a llegar a través del cordón umbilical hacia el mismo, que el cordón umbilical es el que lo va a ir nutriendo. Le van a llegar, no solo le va a llegar la sangre de la madre, sino que también le van a llegar un montón de nutrientes por medio de esa sangre, y esos nutrientes van a hacer que se vaya alimentando y vaya creciendo. Por lo tanto, si la madre va a recibir medicamentos, el desarrollo del feto se puede ver afectado debido a que se pueden alterar diferentes procesos fisiológicos de la madre, o porque el fármaco también va a llegar hasta el feto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay un riesgo y hay potencial de acuerdo al tipo de medicamento que estoy usando, a la duración del mismo y a la dosis que tenga. ¿Qué voy a tener en cuenta para decidir si una mujer embarazada tiene que recibir un medicamento o no? Tengo que valorar 3 cosas fundamentales para eso. ¿Cuáles son esas pautas? Tengo que valorar el riesgo de la madre de no usar el fármaco. O sea, si la madre está con una enfermedad en la cual sí o sí necesita el medicamento y si no recibe el medicamento se muere, tengo que ver primero ese riesgo de ver si ese medicamento qué efectos va a tener sobre el feto. El asunto es que si yo no uso el medicamento, el feto se va a morir y voy a perder tanto a la madre como al feto. Por lo tanto, siempre tengo que poner en la balanza eso. Otra de lo que cosa que tengo que evaluar es el riesgo del feto si la enfermedad de la madre no se trata. Y por último, ver el riesgo del feto si la madre utiliza el medicamento. En base a esos 3 riesgos, el médico va a decidir si una mujer embarazada debe tomar un medicamento o no. Son las 3 causas que hay que tener en cuenta. Premisa fundamental: durante el embarazo hay que evitar el uso de medicamentos. Si no lo podemos evitar, hay que buscar fármacos que tengan ciertas propiedades y hay que trabajar con las dosis más bajas posibles y que sean terapéuticas para la madre en el caso de que yo lo tenga que utilizar. Entonces, acuérdense, si yo tengo que dar un medicamento a una mujer embarazada, tengo que ver primero el riesgo de la madre de no usar el medicamento, el riesgo del feto si la madre no se trata con ese medicamento y el riesgo del feto si la madre utiliza el medicamento. Pero como premisa fundamental, en el embarazo no se toman medicamentos. O sea que el medicamento que se puede tomar en el embarazo es únicamente el que va a ser recetado por el médico. ¿Y cuándo se van a utilizar? Cuando no me quede otra opción. Y en el caso de que tenga que utilizar un medicamento, tengo que buscar un medicamento que sea lo más inocuo posible para el feto, que le dé efecto a la madre, y aparte de eso, utilizar una dosis baja para que la cantidad de medicamento que pueda llegarle al feto sea baja y no le cause algún problema. Hay que tener en cuenta que durante el embarazo hay cambios fisiológicos. Pero el paracetamol y esas cosas pueden tomar, ¿no? Sí, ya lo vamos a ver eso. No todos los analgésicos y no durante todo el tiempo del embarazo. Vamos a tener en cuenta que hay cambios fisiológicos en ese embarazo y esos cambios fisiológicos son para que el feto se pueda desarrollar. Por eso vamos a ver, algunos de esos cambios van a afectar a la distribución y a la eliminación del medicamento. Tengamos en cuenta que cuando tenemos una mujer embarazada, no tenemos un solo paciente, sino que tenemos 2. Tenemos a la mujer embarazada y al bebé que tiene debido a que la mayor parte de los medicamentos tienen un margen de seguridad adecuado, la dosificación rara vez se va a modificar durante el embarazo. O sea, tengo que tratar de buscar un medicamento que yo sepa que no le va a hacer daño al feto. ¿Se me tildó a mí nomás o a todos? No sé. A mí también. Profesor, repita lo último porque usted estaba tildado. No. Hay que tener en cuenta que la mujer embarazada son 2 personas, o 2 pacientes. La mujer por un lado y el feto que tiene adentro.
Aparte de eso, hay un cambio a nivel fisiológico de qué es lo que va a pasar. Va a aumentar el volumen sanguíneo y va a cambiar la forma en que se van a ir distribuyendo los medicamentos y la forma en que se va a ir excretando. Lo que sí no voy a modificar es la dosis. ¿Por qué? Porque el medicamento que yo voy a utilizar normalmente es un medicamento seguro y es un medicamento que lo puedo utilizar en forma tranquila durante el embarazo, que no voy a tener problemas. O sea que una mujer embarazada va a utilizar la misma dosis que una mujer que no esté embarazada o que un hombre. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren en la madre durante el embarazo? Primero, hay una reducción de la concentración de las proteínas plasmáticas. Acuérdense que se la está pasando al feto, entonces las proteínas plasmáticas que tenía la madre se distribuyen en dos, vendría a ser ahora tendremos dos compartimentos en vez de tener uno solo. Hay un incremento de la actividad metabólica del hígado, hay un incremento del flujo sanguíneo renal y del porcentaje de agua del organismo, y todo eso va a hacer que se me modifiquen un montón de circunstancias. Alrededor del 70% del daño que ocurre en un feto no tiene una causa definida, o sea, hay un 70% de daño fetal que ocurre por causas que no la podemos definir, que es tal causa. Pero, por ejemplo, los estímulos ambientales explican al menos el 5% de las alteraciones. ¿Cuáles son esos estímulos que se les llama estímulos ambientales? Factores físicos como, por ejemplo, la radiación ionizante. ¿Qué es la radiación ionizante? Los rayos X, los otros tipos de rayos que se puedan producir, algunas ondas electromagnéticas, los rayos que pueden llegar a emitir, por ejemplo, los tubos fluorescentes. Son todas radiaciones de tipo ionizante. Hay factores biológicos que son enfermedades, como por ejemplo la rubiola, el paludismo, la nutrición, el estilo de vida, todo eso va a modificar también y pueden provocar daños a nivel del feto. Y tenemos factores químicos como por ejemplo los medicamentos, distintas sustancias químicas, gases, distintos tóxicos, o sea, un montón de sustancias que hay en el ambiente que son químicas que pueden producir ese daño en el feto. Pero fíjense que únicamente el 5% de todos los daños fetales se le pueden atribuir a estos factores. Y del otro que queda, del 95% que queda, el 70% no se le puede dar una causa definida. O sea, no se puede decir, tal problema fue por esto. No se sabe de dónde puede pasar. Cuando hablamos de embarazo y de medicación, vamos a hablar de los efectos teratogénicos y efectos mutagénicos, que no es lo mismo decir teratogénico que decir mutagénico. Vamos a ver que si las sustancias provocan defectos de desarrollo en el feto, se dice que se tiene un efecto teratogénico. Los efectos teratógenos son, según la Organización Mundial de Salud, los efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de la conducta causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto o más tardíamente. Entonces, ¿cuándo voy a tener un efecto teratogénico? Normalmente cuando tenga alguna malformación en el desarrollo, o por ejemplo, no sé, un pulmón se desarrolló menos que el otro, o tiene a lo mejor ese feto en el futuro tiene un problema en el habla, y ese problema en el habla se pudo deber a un efecto teratogénico. ¿Qué es un efecto mutagénico? Va a haber un efecto mutagénico cuando la sustancia causen defectos en el material genético, o sea, se modifique el material genético. Y esa modificación en el material genético se va a ir transmitiendo a todas las nuevas células, y en ese caso se dice que el efecto es mutagénico. O sea, una célula cambió su estructura debido a que hubo una modificación a nivel del ADN. Muchas veces es difícil definir efecto teratogénico y mutagénico. Si hay un cambio en la funcionalidad de un órgano, se va a decir que es teratogénico. Si hay un cambio a nivel celular, a nivel del ADN celular, o sea, del material genético, hay una mutación y en ese caso se dice que es un cambio mutagénico. ¿Está más o menos claro eso? ¿Y cómo se sabe eso? O sea, ¿cuáles son
¿Cuáles son los Ahora, síntomas o cómo se...? y tenés que hacer un estudio de ver a qué se debió ese cambio, normalmente a nivel genético. Ah, bien. Normalmente vamos a tener dos formas en las que el feto puede recibir un daño cuando la mamá se expone a sustancias peligrosas. Una forma es el efecto indirecto, es en el caso en que el feto no recibe el efecto directo de las distintas sustancias, sino que esas sustancias provocaron una modificación en la mamá que le llevó a tener un efecto perjudicial en el feto. Y la otra causa es que sea un efecto directo. Vamos a estar parados en la situación de que esa sustancia llegó al tejido fetal y ahí provocó una deficiencia en el desarrollo. ¿Cuál sería más o menos un ejemplo, profesor, de efecto indirecto y directo? Efecto directo, supónganse, a ver, la mamá tomó algún medicamento o se expuso a alguna sustancia y por algún motivo no le llegó un nutriente a ese feto, debido a la acción de esa sustancia. ¿La insulina puede ser? No, la insulina no, porque ya vamos a ver que la insulina es un caso especial. La insulina tiene de caso especial que como va al tubo digestivo y se rompe en el tubo digestivo, no tiene efectos ni mutagénicos ni teratogénicos. Es más, una mujer embarazada que hace una diabetes o una diabetes gestacional se trata con insulina porque es totalmente segura para la mamá y para el feto. Bien. Pero, por ejemplo, podría ser que si esa mamá tiene diabetes, que sería un efecto externo, ese bebé puede llegar a tener una resistencia a la insulina. Podría ser no estoy seguro, pero más o menos podría ser un ejemplo de eso. Para saber, dentro de todo, en qué etapa el efecto, si es teratogénico o mutagénico, tenemos que conocer bien cómo es el desarrollo fetal, o sea, cuáles son las semanas que tarda un embarazo. Acuérdense más o menos, esto lo deben haber visto, y si no lo vieron, si hay chicas que tienen hijos, y hay algunos chicos que fueron papás y se acuerdan de esto, el embarazo cursa durante 38 semanas. Durante las 3 primeras semanas del embarazo, es donde se va formando el tubo neural, que es la parte más complicada para utilizar medicamentos, donde hay que tener más precauciones con el embarazo. Y después, a partir del primer trimestre, se van a ir desarrollando los diferentes órganos hasta que llegan las 38 semanas. Por ejemplo, el sistema nervioso central se empieza a desarrollar en la segunda semana y se desarrolla hasta la semana casi, hasta la 6ª semana. El corazón se empieza a desarrollar en la mitad de la 3ª semana y se termina de desarrollar casi al final de la 6ª. Y así vamos a ver que cada uno de los órganos tienen diferentes etapas en lo que es el desarrollo. Por lo tanto, si hay algo que modifique alguna de estas etapas, vamos a ver diferentes problemas. O sea, si tenemos un medicamento, porque es el caso de lo que estamos hablando, que afecta a las 3 primeras semanas del embarazo, ese medicamento puede traer como efecto algún problema a nivel del sistema nervioso central. También puede traer un problema a nivel cardíaco, como puede ser una malformación. Si ese medicamento afectaría a partir de la 4ª semana, podemos tener problemas a nivel de los brazos, de los ojos, de las piernas. Fíjense que dependiendo de cada una de las semanas es donde se empiezan a formar los diferentes órganos. Por lo tanto, mientras más temprano en el embarazo ocurre un efecto lesivo, mayor va a ser el potencial de daño. Acuérdense que al principio venía todo el desarrollo del sistema nervioso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ese primer trimestre por el tipo de lesiones que pueda haber. Hay 4 tipos de lesiones que se pueden provocar en ese primer trimestre. Los tipos de lesiones fetales en general que pueden ocurrir en el embarazo. La muerte fetal y el aborto, que se puede producir en cualquier momento del embarazo,
pero por lo general ocurre durante la fase temprana del embarazo y generalmente entre la primera y la tercera semana. Otro tipo de lesión fetal es el daño estructural, que la diferenciación de los órganos va desde la semana 13 a la semana 11 del desarrollo fetal, por lo tanto, una lesión que ocurra durante este periodo va a provocar una deformación estructural que puede terminar en un órgano que se haga de forma anormal. Por ejemplo, no se cierran las membranas y la vértebra en el cordón espinal, o sea, aparece lo que se llama la espina bífida, o lo que se llama el pie equino, que es el piecito hacia adentro, o puede haber deformaciones de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque en ese periodo es donde se está desarrollando todo eso, los bracitos, la pierna, la parte renal. Siguiendo con esto, tenemos lesiones de tipo funcional, que van a ocurrir esas lesiones funcionales cuando un órgano o una parte del organismo no es normal desde la perspectiva fisiológica. Esto ocurre normalmente con sustancias que actúan entre la semana 8 a la 12 y más adelante, que es cuando ya las estructuras empiezan a madurar y a diferenciar y se van desarrollando las diferentes funciones del órgano. Ya ese órgano puede dejar de ser funcional porque no se terminó de desarrollar algo. Por eso vamos a tener ese tipo de lesión que es funcional. Y después tenemos el retardo del crecimiento. Esas cuestiones pueden aparecer, o ese tipo de lesión puede aparecer durante todo el embarazo, pero es más común durante el segundo y tercer trimestre, y suele ser por una falta de nutrición, y eso puede venir porque hay una deficiencia de cantidad de sangre que llega a la placenta, o sea que ese bebé no se pudo terminar de desarrollar porque no estuvo bien nutrido, no porque la mamá no se nutrió, sino porque haya algún problema a nivel de la distribución de la sangre en el feto. Entonces, los tipos de lesiones fetales son 4. La muerte fetal o aborto, el daño estructural, la lesión funcional y el retardo del crecimiento. Son los 4 problemas que pueden pasar durante el embarazo con los fetos. Entonces, como para hacer un resumencito, entre primera y segunda semana puede haber lesión fetal, muerte fetal o aborto. De la semana 3 a la semana 11 pueden aparecer los daños estructurales o se van a ver los daños estructurales. Entre la semana 6 a la semana 11 puede haber lesiones funcionales. De la semana 4 a la semana 11 hay retardo del crecimiento y hay retardo del crecimiento. Esas son las cosas que pueden hacer. ¿Cómo se pueden ver ese tipo de lesiones fetales? Y se pueden desarrollar, por ejemplo, se puede ver que ese feto que se transformó en un bebé que fue creciendo, en el tiempo puede llegar a tener una infertilidad, o puede haber una muerte por aborto espontáneo, puede haber alteraciones del crecimiento fetal, alteraciones de tipo genéticas, como por ejemplo una formación de un cáncer, o efectos sobre conductas o de capacidad reproductiva. Los tipos de lesiones fetales. Atendiendo a efectos teratogénicos que se vieron en animales y en el hombre, los fármacos se pueden clasificar, de acuerdo a la FDA, en 5 clases con respecto a la seguridad para utilizarlos en el embarazo. La FDA es como el ANMAT nuestro, nada más que es la Food and Drug Administration, que es de Estados Unidos, que es una agencia de Estados Unidos del gobierno que regula los alimentos, los suplementos alimenticios, los medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y productos hemáticos. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Cuando uno presenta un medicamento, de acuerdo a la probabilidad que tengan de tener algún daño a nivel fetal, los van clasificando en diferentes categorías. ¿Cuáles son las categorías? Esas. Tenemos la categoría A, que dentro de esa categoría vamos a tener medicamentos que
en estudios controlados en mujeres no han demostrado riesgo para el feto en el primer trimestre y no hay evidencia de riesgo en los trimestres posteriores. Por lo tanto, esos medicamentos tienen una posibilidad muy remota de dar un efecto en el feto. Los de categoría A vendrían a ser los que se pueden utilizar durante el embarazo. Después tenemos los de categoría B, que son aquellos que los estudios en animales no han mostrado riesgos, pero no existen estudios controlados en mujeres gestantes. O sea, en los animales no se vio ningún riesgo, pero no se hizo ningún estudio en seres humanos. O se encontró algún efecto adverso mediante estudios en animales, pero no se confirmó con estudios en seres humanos durante el primer trimestre y no hay evidencia de riesgo en los otros trimestres. O sea, es un medicamento que yo no estoy tan seguro de que no provoque algún problema en la mujer gestante. Por lo tanto, es un medicamento que no se va a usar libremente en el embarazo, sino que ahí vamos a tener que ver si lo tenemos que usar sí o sí, o si lo podemos evitar del uso. Después sigue la categoría C, que son aquellos que los estudios en animales han revelado efectos. Esos efectos pueden ser la muerte del embrión, pueden ser efectos teratogénicos u otros, pero no hay estudio controlado en mujeres, o no hay estudios en animales ni en mujeres gestantes. Por lo tanto, se podrían utilizar estos medicamentos únicamente cuando los beneficios potenciales justifiquen el empleo a pesar del riesgo del feto. O sea, tenemos los A que los voy a usar libremente. Los B que voy a dudar entre usarlos. Los C voy a dudar más todavía. O sea, los voy a tratar de evitar de alguna forma. Los D, los de categoría D, que son evidencia positiva de riesgo en humanos para el feto, pero el beneficio del uso de fármaco en la mujer embarazada puede ser aceptable a pesar del riesgo. Normalmente son medicamentos empleados para tratar patologías que ponen en peligro la vida de la mamá o para tratar enfermedades serias o graves para las cuales no pueden ser utilizados medicamentos más seguros o los medicamentos más seguros no son efectivos. O sea, voy a utilizar, estos medicamentos los voy a utilizar para casos muy puntuales y que yo sé que el riesgo, o sea, ahí sí voy a evaluar riesgo-beneficio y sé que si no se los doy a la mamá se va a morir y si se muere la mamá, también el feto. Por lo tanto, voy a aceptar que puede haber algún riesgo y voy a tratar de minimizar ese riesgo en el feto. Y por último, tenemos los de categoría X, que como ustedes se imaginarán, si es X, no se van a utilizar en el embarazo. Son aquellos que los estudios en animales o en humanos han demostrado anormalidades fetales o hay evidencia de riesgo fetal basado en la experiencia en humanos o en humanos y animales, y el riesgo del uso del fármaco en la mujer embarazada claramente sobrepasa cualquier beneficio. O sea, por más que yo se lo dé a la mujer, no voy a tener un beneficio y voy a tener problemas en el feto. Estos fármacos de categoría X están contraindicados en mujeres embarazadas o en mujeres que puedan llegar a quedar embarazadas. Y acá tenemos, por ejemplo, algunas drogas para tratar el cáncer. Son de esta categoría. No se pueden utilizar en el embarazo, sí o sí. Como para tenerlo un poquito más claro, los de categoría A son los que no hay riesgo para el bebé, ni hay riesgo que puedan provocar algún riesgo. Los de categoría B, no hay riesgo para el feto, pero todavía no hay estudios adecuados. Los de categoría C tienen efectos secundarios en animales, no hay estudio en humanos, por lo tanto no se conocen los riesgos que pueden hacer y los vamos a utilizar únicamente cuando ese problema lo requiera. Los D, hay pruebas que verifican que hay riesgo para el bebé y son para usos muy específicos y muy exclusivos. Y los de categoría X producen anormalidades en los bebés, por lo tanto no se van a dar a la mujer embarazada porque los riesgos son mayores que los beneficios. Profe, sí. Un compañero pregunta por el misoprostol. ¿Una categoría? El misoprostol
misoprostol en el primer trimestre de embarazo no se puede utilizar, porque es abortivo. O sea, el misoprostol es abortivo en algunos casos y si pasaron las 2 primeras semanas, los efectos que tiene el feto son terribles. Hay un montón de malformaciones y cosas. O sea, lo que hace el misoprostol actúa sobre la musculatura lisa del útero. Del útero. Y lo que hace es que se contraiga. O sea, hace una especie de aborto natural, que muchas veces no es suficiente para que se produzca el aborto. Y bueno, los problemas de malformaciones son terribles. Profe, perdón que le interrumpa, Sí. justo en bioética el profe nos dio unos PDF sobre el aborto y decía que el misoprostol se mezcla con otro fármaco, digamos, con un fármaco que no me acuerdo que se inyecta y después se da el misoprostol. Lo que pasa es que es así, el misoprostol, la parte comercial que tiene, o sea, cómo se vende, ahora ya no, porque ahora con el asunto de las leyes nuevas de embarazo y todo lo demás cambió un poco. Pero antiguamente venía junto con con un analgésico, puede ser con diclofenac, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aparte del misoprostol provocar esa acción sobre la musculatura lisa del útero, a nivel del estómago, disminuye la secreción de ácido. Y como el diclofenac provoca úlceras a nivel gástrico, se utiliza como protector gástrico. En su momento, misoprostol con diclofenac, Ajá. que es lo que viene. Eso se vendía en forma libre hasta que se empezó a ver que la gente lo utilizaba para otra cosa, no para eso. O sea, ahí en ese caso estaba utilizado para que el analgésico no me hiciera una úlcera. El misoprostol lo usaban mucho los deportistas. Sí, pero como antiácido. Como protector gástrico. Exactamente, por toda la otra porquería que pueden llegar a comer, o por los analgésicos. O los inyectables. Sí, el asunto es que ahora salieron las nuevas presentaciones que es para utilizarlo específicamente como abortivo para algunos casos en los que en donde no está penado el aborto. En esos casos se puede utilizar siempre y cuando esté hecho bajo prescripción médica. Otra de los usos que se le da al misoprostol es en el caso de las mujeres embarazadas llegadas a término y que todavía no tienen contracciones, muchas veces se le da como para inducir al parto, se le da misoprostol para que aumenten las contracciones en ese momento y puedan tener familia, que ese es un uso que está aprobado o anteriormente estaba aprobado, siempre y cuando eso va con receta archivada y las recetas quedan guardadas en la farmacia. Tiene esa cuestión. ¿Estamos más o menos con eso, con lo del misoprostol? Sí, profe. Yo por ahí no veo el chat porque no lo tenía abierto, ahora lo voy a tener abierto para verlo. Bien. Profesor, Sí, en el embarazo se usa mucho la iosina, pero, por ejemplo, sé que a muchos, o sea, la iosina, el efecto que hace, o por ejemplo, el que me hacía a mí, me acuerdo, que estuve con mi hijo con amenaza de parto varias veces, era como que te nubla la vista, te cansa, así como que no sé cómo explicar, y te late rápido el corazón, es una sensación re fea, pero sí. es lo primero que te ponen cuando uno está con amenaza de parto, eso. Sí. Lo que parece, ¿En qué pasa con algo así? la iosina es un miorrelajante de la musculatura lisa. Por eso es que disminuye el asunto de las contracciones o cuando hay una amenaza de aborto, disminuye esas contracciones del útero y se utiliza como espasmolítico. El asunto que ya vamos a ver el año que viene cuando veamos iosina, que también trabaja a nivel del sistema nervioso, y esos efectos que vos decís son los que se dan por trabajar en efecto por sistema nervioso. El asunto de aumentar las palpitaciones a nivel del corazón, el asunto de la somnolencia, se deben al efecto que tienen a nivel de diferentes, porque trabaja a nivel de neurotransmisores. ¿Y es peligroso también para el feto o no? No. ¿O es solo para la madre? No, por eso se utiliza, porque no es peligroso. Profe, metotrexato era con misoprostol, se utiliza en el aborto químico.
Sí, lo que pasa es que el metotrexato provoca problemas a nivel genético, o sea, es mutagénico, sí o Claro, sí. acá dice como que evita que se desarrolle el feto, digamos. Sí, sí. Por eso es una cosa media ahí, yo hasta tanto no me metería. Con respecto a la pastilla del día después, lo que es la pastilla del día después, que también lo vamos a ver el año que viene, es un método, es anticonceptivo. En realidad es una alta cantidad de hormonas, específicamente de progestágenos. Que si el feto, o sea, si el óvulo no se fecundó o no se implantó, si no se llegó a implantar, se provoca una contracción que hace que ese óvulo salga del cuerpo. Si ese óvulo se fecundó y se llegó a implantar, esa cantidad de hormona que se da hace que se agarre mejor. Por eso que se tiene que usar dentro de las 72 horas después de las relaciones sexuales. Pasadas las 72 horas, ese óvulo fecundado ya se implantó en el útero y una vez que se implantó esa cantidad de hormona hace que se queden más pegados. Teóricamente la pastilla del día después, si bien no tiene que ser tomado como un método anticonceptivo rutinario por la cantidad de hormonas que tiene 10 veces más hormonas que lo que tienen las anticonceptivas comunes, lo que haría es que... Puede ser, profe, que bueno, yo nunca las consumí, pero Entonces, si la tomamos mal, tengo es gente que peligroso. las consumió y me decían que las puedes tomar como 2 o 3 veces al año, más no. No Ella no lleva un efecto. o sea, sí, no se recomienda. O sea, es para casos en los cuales yo tenga un desliz, un olvido, qué sé yo, algo de eso. Y siempre antes de las 72 horas para evitar que ese óvulo se fecunde y se implante. Esa ¿Pero cantidad qué de pasa? hormona, la cantidad de hormona no deja que el óvulo se pueda fecundar, ni se ¿Qué puede pasa si yo lo implantar. tomo varias veces? ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo lo tomo varias veces? Varias veces la cantidad de hormonas que está entrando en tu cuerpo es muy alta y se produce un desbalance hormonal que es después difícil de que el cuerpo vuelva a regularlo. Y ahí puede llegar a empezar a tener periodos que no sean regulares, más largos, más cortos y problemas a niveles hormonales. Ese es el problema que tiene la pastilla del día después. ¿Infertilidad no te causa? No, o sea, puede llegar a pasar por el desbarajuste que hace a nivel hormonal. Claro, sí. O sea, si en el momento vos justo decidís buscar en unos meses, puede ser que no. Que o sea, hasta que se vuelva a acomodar toda la parte hormonal va a tardar un tiempo. Y para que se dé el embarazo, si bien es muy fácil que ocurra el embarazo, tiene que haber ciertas condiciones determinadas en cantidad de hormonas para que se pueda llevar a cabo todo el periodo como tiene que ser. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver un caso de una droga que fue una de las primeras en las cuales se vieron estos efectos teratogénicos en los seres humanos, y esa droga es la talidomida. Yo no sé si ustedes escucharon hablar algo de la talidomida, pero la talidomida es un fármaco que se desarrolló y se comercializó desde el año 1957 al año 1963. Se utilizaba como sedante y como calmante de las náuseas durante los 3 primeros meses de embarazo y causó muchas malformaciones congénitas. Si ustedes se fijan en estas fotos de acá de estos chiquitos que no tienen brazos o que los brazos son muy chiquititos o que tienen problemas acá en la cantidad de deditos, eso se debe a este medicamento. Fíjense que justamente se utilizaba en el primer trimestre del embarazo, que es donde tenemos el desarrollo de los bracitos, de las piernas, y aparte tenía otros problemas a nivel cardíaco, y ya vamos a ver bien todos los problemas. Esta es una mujer adulta, fíjense, en el año 63, esta mujer tiene que tener como 50 y pico de años, largo, casi 60, y los efectos los siguió sufriendo. Como sedante fue
una maravilla, era maravilloso, todo el mundo lo recetaba y lo daba porque era muy bueno como sedante, y aparte se creía que no producía ningún efecto adverso, y que si se tomaba no había límite para tomarlo porque no era letal. Y provocó muchos bebés afectados de este problema que es la focomelía, que es la anomalía esta de la carencia, o que eran muy cortitos las extremidades. ¿Y cómo se empezaron a dar cuenta, profesor, de que semejante, o sea, bueno. Porque empezaron a nacer los remedio bebés. supuestamente era, no era dañino para la No salud era- del bebé? exacto. Bueno, ¿cómo se dieron cuenta? Con los nacimientos, y se empezó, claro, se empezó a asociar a estos bebés, se les empezó a preguntar a las mamás qué era lo que habían tomado durante el embarazo. Y la mayoría había tomado esto. Pero fíjense una cosa, la talidomida no solo afectaba al feto en el crecimiento directamente cuando lo tomaba la mamá para calmar las náuseas, ahora, si lo tomaba el papá, también tenía efectos. ¿Por qué? Porque se pasa al esperma, y en el esperma, cuando fecunda el óvulo, desde el momento de la concepción empezaba a tener efectos a nivel teratogénicos. ¿Sería entonces mutagénico? Sería, no, es teratogénico, porque el efecto o sea, los hijitos de esta gente no siguió con esta malformación. Los hijitos fueron normales. O sea, fue un teratógeno, una modificación en la funcionalidad de los órganos. Esto se descubrió, claro, esto se descubrió en Alemania, en la Clínica Universitaria de Hamburgo, y enseguida fue retirado del mercado. Se investigó qué era lo que había pasado y se encontró que en el compuesto de talidomida había 2 talidomidas distintas. Esto, yo no sé si ustedes vieron en química lo que es un enantiómero. Un enantiómero es una molécula que es como si fueran las manos. Mis 2 manos son iguales, pero yo no las puedo superponer una arriba de la otra y que me las tapen. Con el asunto de los enantiómeros, son 2 sustancias que están en el mismo compuesto, pero una es la imagen especular de la otra. Fíjense que si yo esta que tengo acá la quiero poner acá arriba, no la voy a poder poner porque no son iguales, no las puedo superponer. Y se vio, cuando se estudió, que la talidomida R, o la que vendría a ser la de la derecha, era la que provocaba los efectos de sedación, y la talidomida S era la que provocaba los efectos teratogénicos. O sea, si cuando se hizo este compuesto yo las hubiera podido separar una de la otra, la hubiera podido utilizar a esta sin tener los efectos teratogénicos. Actualmente se la sigue utilizando la talidomida, por supuesto que no para mujeres embarazadas, ni para gente que quiera tener hijos, ni para padres que puedan tener relaciones con mujeres que estén en edad fértil, porque son eficaces para tratar la lepra, y también se la está utilizando mucho para tratar cierto tipo de cánceres, específicamente el mieloma múltiple. En caso de mieloma múltiple anda muy bien y reemplaza a la quimioterapia y a la radioterapia. Pero por un error de cuando se hizo y que se tomó como una sustancia que no tenía ningún efecto, porque todas las pruebas que se habían hecho no se habían visto estos efectos adversos, tuvimos este problema. Con el uso de la talidomida es que se crea la FDA en Estados Unidos. A partir de ese momento, y a partir de ese momento es cuando se empiezan a controlar los medicamentos y se empiezan a hacer todos los estudios para ver cuáles se podían utilizar y cuáles no en el embarazo. ¿Qué es lo que provoca entonces la talidomida? ¿O qué es lo que sí puede provocar? Focomelía, que era el asunto de los bracitos o las extremidades cortitas, malformaciones a nivel cardiovascular, malformación craneofacial. Fíjense que las cabecitas de estos bebés no son bien, no están bien. Malformaciones a nivel del tracto gastrointestinal y malformaciones del tracto genitourinario. Fíjense la orejita de este bebé cómo está, no tiene una forma como tiene que tener la oreja, esta orejita no es funcional. Bien.
Otros medicamentos que son teratogénicos, por ejemplo, el ácido valproico puede provocar lo que se llama la espina bífida, que es cuando sale hacia afuera la columna. También el ácido valproico, que se utiliza para las epilepsias, puede provocar el labio leporino, o sea, está partido el paladar y el labio cortado. La talidomida, que era lo de la focomelía. Los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se los tradujo al castellano, las drogas para la presión, el enalapril y todos los familiares, pueden provocar una hipoplasia pulmonar. Fíjense que acá tienen un pulmón normal y acá tienen un pulmón chiquitito. Y algunos antineoplásicos, o sea, drogas para el cáncer y la warfarina, pueden provocar hidrocefalia o microcefalia. Por supuesto. Profe, Sí. ¿se sabe, sacando por algún efecto de los fármacos en el embarazo, a qué se debe el labio leporino? El labio leporino es estos fármacos y puede ser el alcohol. Muchos bebés de mamás alcohólicas han tenido labio leporino. Y si ponele la mamá tampoco no tomó fármacos, no era alcohólica, puede pasar igual. Puede llegar a pasar. Acuérdense que el 70% de estos problemas no se lo podemos echar la culpa a nada. Claro, sí. Es una malformación que puede ocurrir. Bien. Se vio que con el uso de los medicamentos, con el uso del alcohol, es más frecuente que cuando no se toman esos medicamentos. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido valproico trae un síndrome fetal, que son, fíjense la cabecita de este bebé, que es distinta, es una anomalía, tiene craneofacial, es muy largo, este lugarcito de acá, entre el que se llama pitium, por acá el piltrum un poco profundo. Fíjense que los ojitos no son simétricos en altura, están en diferentes lugares. La nariz está como paradita para atrás, o sea, nariz antevertida y pequeña. El pliegue del epicanto, los pliegues del epicanto son los pliegues de los ojos. Están como más achinaditos. La boca está para abajo, es como que tiene una expresión de estar triste. Está replegada y caída para abajo. El puente nasal, esta partecita de acá es plana. El labio superior es más grueso que el labio inferior. Y el asunto del piltrum, la partecita esta que normalmente es profunda, el lugar que hay entre la nariz y el labio, es bastante profunda. En estos chiquitos no es muy profunda. La carva más... Sí. Igual todas estas malformaciones que nos está mostrando, ya no es muy común verlo, ¿no? No es común. ¿O se ve en gran cantidad como antes? No, no se ven en grandes cantidades, pero sí se ven con estas medicaciones. Claro. Lo que pasa es que vos imaginate que desde el año 63, que se dejó lo de la talidomida, se empezó a poner mucho énfasis en todo esto con los medicamentos, para tratar de evitarlo. Por eso es que también se ven cada vez hay menos. lo que son los estudios entre el embarazo también, que por ahí de la ecografía se detectan un montón de cosas que pueden solucionarlo. Exactamente, que antes no se solucionaba. La carbamazepina, que también es un antiepiléptico, también provoca microcefalia, el asunto del pliegue del epicanto, la fisura palpebral, que es, creo que era esto, eran los bordes de los ojos hacia arriba, la nariz chiquita, los dedos hipoplásicos, o se llaman dedos en forma de pato. ¿Vieron cómo tienen los patos, las patas de los patos, que tienen como una membranita? En los dedos hipoplásicos queda como una membrana entre los deditos. El piltrium largo y retardo en el desarrollo. Esas son todas anomalías que ocurren cuando la mamá, por ejemplo, una mamá que tiene epilepsia, no puede dejar de tomar la carbamazepina. O sea, esa mujer no tendría que quedar embarazada. Si queda embarazada, tiene probabilidades de que aparezcan todas estas cosas tomando el medicamento. El problema es que si no toma el medicamento y tiene un ataque de epilepsia, puede perder el embarazo. Entonces, en esos casos... También, por ejemplo, yo tengo una conocida que sus hijos todos nacieron con 2 deditos, 3 deditos, póngale, en sus manitos y en sus piernitas, o sea, sus manitos
y por ahí algunos las piernitas también le faltan. Eso, ella tiene diabetes, yo no sé si eso se relaciona con algo de eso, tal vez algo que esté tomando para eso, ¿no? Puede ser algún medicamento o puede ser que ella haya tenido un efecto mutagénico, que ella lo haya sufrido y que ahora se esté viendo la descendencia. Claro, sí, porque justo me cierra más o menos lo que usted está enseñando en el caso de ella. Sí. Profesor, y en cada ataque de epilepsia también puede tener consecuencias el feto, ¿no? Sí. Sí, imagínense que la epilepsia es una contracción involuntaria de todo el cuerpo. O sea que el útero también se va a contraer. Entonces es peligroso. Por eso es que sí o sí tiene que tomar medicación el paciente epiléptico. Y más si está embarazado. O sea, No, porque yo tengo mi prima que también tuvo episodios de epilepsia, justamente está embarazada, y no le sacaron la medicación porque no, sí. obviamente no van de la mano y bueno, ha tenido episodios igual. Sí, se trata de evitar. Profe, Sí. con Sí. las diapositivas anteriores, Sí. no sé si ubica la ictiosis Arlequín, no sé si se pronuncia así. Yo dije en algún lado. No está ahí, pero quería preguntarle si algo así puede ser ocasionado por algún fármaco, Mira, no sé qué es, la verdad. si se anima a googlearlo. Por eso, escribímelo en el chat, que yo lo googleo, lo veo y te contesto. O mandame un mail a Consulta Fármaco, lo veo y te contesto. Bien, siguiendo con las diferentes anomalías que pueden hacer, por ejemplo, con los antiepilépticos, que es con los que más se ve porque no se pueden dejar de tomar, la fenitoína provoca hipertelorismo e hipoplasia digital distal, que es esto que se ven acá en las piernitas. El ácido valproico provoca lo de la espina bífida, o sea que la espina es como que la médula sale fuera de la columna vertebral, hacia afuera. La hipoplasia craneofacial de la carbamazepina, que serían estas fotitos de acá. El labio leporino, que lo puede provocar el fenobarbital, la fenitoína y la primidona, que son 3 antiepilépticos. Y el defecto septal ventricular, que es que hay un agujerito entre los ventrículos en el corazón, que lo puede provocar el fenobarbital. Y acá tenemos un problema porque acá se empieza a mezclar la sangre oxigenada con la sangre que no es oxigenada. También es un problema importante. Lo busqué, profe, lo que dijo la compañera. Ajá. Dice que es una entidad hereditaria de patrón autosómico recesivo. Bien. Es la que le dicen la piel de cristal. Y Ajá. me parece. Bueno. Que tiene hidratación de la piel. Así, si es lo que dice ahí, que es recesivo, es un efecto que se da a nivel de un gen. Y para que se expresen los genes, normalmente los genes pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Por ejemplo, vamos a hacer un caso sencillito, el color de los ojos. El carácter dominante en color de los ojos es el ojo que es oscuro, el marrón. Ese es el normal, el que más aparece. ¿Por qué? Porque es dominante. O sea, si por ejemplo la mamá tenía ojos claros y el papá tiene ojos oscuros, se van a juntar los genes de esas dos personas y se van a mezclar. De eso hay 4 posibilidades que se pueden hacer. Por ejemplo, que una parte del gen del papá se junte con una parte del gen de la mamá y que el papá sea totalmente dominante para las dos partes del gen. Entonces, oscuro con claro, va a salir ojos oscuros. Doy fe de eso. Bien. Puede ser que el papá tenga los ojos oscuros, pero genéticamente la mitad de los genes sean oscuros y la otra mitad de los genes sean claros. Y la mamá puede también tener los ojos oscuros y ser de la misma forma. Entonces hay una combinación que va a ser claro con claro. Y cuando se juntan los dos claros, en ese caso se expresa el ojo claro. Por ahí puede ser que de papás de ojos
oscuros nazca un bebé con ojitos claros. Y así se van haciendo las cosas. El dominante es el que va a dominar, o sea, tiene que estar papá y mamá con los dos dominantes, o papá o mamá el dominante y el otro es recesivo, se va a expresar el que es dominante. En el caso de esta enfermedad, para que se exprese la enfermedad, si es recesiva, tanto el papá como la mamá tienen que haber tenido en alguna parte de su historia genética el gen recesivo, o sea, el que no se expresa de esa enfermedad. Y al juntarse hay una probabilidad de 1 a 4, de 1 en 4, de que aparezca la parte que se junten los dos recesivos. Y en ese caso se va a expresar la enfermedad. Claro, yo preguntaba para saber si por algún fármaco se podía como que... No porque es una modificación genética. Ah, ok. O sea, vos lo que podés hacer es hacer una modificación a nivel de genes, pero eso ya es una cosa muy, o sea, más para el futuro, que no se hace, y es manipular genéticamente un feto, que tampoco se hace eso, no es Profe, ético. y en el caso de la hemofilia, que también es genético, En el caso de la hemofilia pasa lo mismo. yo tengo un primo que es así, que tiene, y la mamá porta digamos, esa variación del gen, y le afecta a los hombres. Lo que pasa es que las mujeres solamente lo portan y no lo sufren. Porque en la mujer no aparece la hemofilia. Es una cuestión genética. En el hombre aparece y en la mujer no aparece. O sea, hay un gen de la mujer que evita que aparezca, o hay alguna formación que evita que aparezca. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que se llama la retinitis pigmentaria. La retinitis pigmentaria es una enfermedad en la cual la retina se va pigmentando de negro y la persona va quedando ciega en el tiempo. Y se da únicamente en hombres, si bien la mujer puede portar el gen de la enfermedad. Y se da en los hombres después de los 30 años. Antes no se ve. O sea, sí se puede ir, o sea, si hay alguien en la familia que tuvo en esa enfermedad, al bebé hay que solo controlar con el oftalmólogo para ver si la tiene o no va a tener la enfermedad, como para ir preparándolo para el futuro. O sea, se ha avanzado en un montón de esas cosas. En otras no tanto. Bueno, chicos, estamos como que se quiere. Profe, me consulto lo último. Sí. Y estas malformaciones que usted acaba de mostrar, o sea, va a depender de que el feto la va a tener o no, o sea, dependiendo de la dosis que la madre consuma del medicamento.